Muy buenos días. Muy buenos días, Colegio Abel Bravo. Es un placer estar aquí con todos ustedes en nombre de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, CEPRESAC. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla de alfabetización constitucional dirigida por el doctor Miguel Antonio Bernal, asesor presidencial y coordinador ejecutivo de CEPRESAC. Hoy vamos a descubrir juntos por qué la Constitución no es solo un libro de leyes. Es la guía que nos permite entender nuestros derechos y deberes como panameños. La alfabetización constitucional busca que cada uno de nosotros, sin importar la edad, conozca y participe en las decisiones que hacen crecer a nuestro país. En pocas palabras, se trata de que la voz de todos cuente. Quiero saludar especialmente al doctor Miguel Antonio Bernal, coordinador ejecutivo de CEPRESAC, a la profesora Leticia Padi, directora del Colegio Abel Bravo de Colón, y al profesor Alberto Hilgarlo, subdirector del Colegio Abel Bravo de Colón. Y por supuesto, a todos los estudiantes, docentes y colaboradores que hacen de este colegio un lugar tan especial. Para iniciar, invitamos a la licenciada Leticia Padi, directora del Colegio Abel Bravo, a compartir unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, doctor Bernal, respetados licenciados que nos acompañan de la zona libre, del Ministerio de la Presidencia, profesores del Colegio Abel Bravo y estudiantes de la media. Para nosotros es un honor, doctor Bernal, darle la bienvenida a esta institución educativa que es emblemática en la provincia, en donde tantos jóvenes han egresado y se han diversificado en todos los saberes de la humanidad. Entonces, sin más, los dejo con el doctor Bernal para que conozcamos un aspecto tan importante como es nuestra Carta Magna, la Constitución y la reforma que quiere hacerse al documento que rige la vida de los panameños. Es muy importante que tanto docentes y estudiantes estemos atentos a este conversatorio y que aclaremos nuestras dudas, porque como panameños comprometidos, como ciudadanos de esta provincia, debemos aportar siempre al crecimiento de nuestro país. Entonces, sin más, reciba un caluroso abrazo y un fuertísimo aplauso de toda la comunidad del Colegio Abel Bravo. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Sí, muy buenos días, jóvenes estudiantes, señores profesores, todos. En primera instancia, expresar mi complacencia de poder estar aquí con ustedes en el día de hoy en la provincia de Colón, en el Abel Bravo, que como colegio público tiene una historia muy singular por los aportes que ha significado no solamente para la provincia de Colón, sino también para el país. Y nos encontramos aquí en el día de hoy, al igual que ustedes, echándome un poquito de fresco por el ambiente climático, para compartir un proyecto que es de todos, un proyecto que nos compete a todos como panameños, como ciudadanos, como futuros ciudadanos y de una manera muy especial a los jóvenes de nuestro país. Y digo que a los jóvenes porque los jóvenes tienen más futuro que pasado, y solamente por ese hecho el interés en la necesidad de poder contar con una norma máxima que es la Constitución, que esté a tono con los tiempos que ocurren, hace, por así decirlo, el compromiso más obligatorio, porque son los jóvenes que están llamados a disfrutar los cambios que este país, pero los cambios que se requieren no se van a poder dar sin la participación de todos. Todo Estado
como ustedes sin duda alguna lo han estudiado ya en sus clases, necesita de una constitución. Cuando se habla de constitución, no se está hablando de una ley cualquiera, se está hablando de la que está llamada a ser la ley máxima de la nación, del país, de la república. Y es ahí donde empiezan para nosotros los problemas, en la medida en que hoy por hoy, si nosotros nos atenemos en este siglo XXI a lo que está llamado a ser una constitución, Panamá no está cumpliendo con ese requisito. ¿Y por qué decimos que Panamá no está cumpliendo con ese requisito? Porque nosotros tenemos hoy en día un estatuto constitucional que fue impuesto hace 53 años. Ese solo hecho es motivo de preocupación, porque en 53 años el mundo ha cambiado y Panamá también ha cambiado. Nada más si nos vamos al terreno poblacional. Hoy en día Panamá tiene una población muy distinta a la que tuvo hace 53 años. Y esa población de hoy está más necesitada de conocimientos, porque nunca antes, como hasta ahora en este siglo XXI, la humanidad ha vivido un proceso de cambios en el mundo del conocimiento. Y cuando nosotros vamos a ver los resultados de esa revolución de la inteligencia que vive el mundo de hoy, nos damos cuenta de los progresos que se están alcanzando en otros países y nosotros no avanzamos porque ese estatuto constitucional se ha convertido en una camisa de fuerza que no nos permite avanzar, porque estamos enredados en una maraña jurídica que data de hace 53 años. En 53 años el mundo ha cambiado, geográficamente, económicamente, socialmente, políticamente, culturalmente, demográficamente. Y eso hace obligatorio que nosotros también cambiemos. Pero para poder cambiar, nosotros tenemos que darnos los instrumentos de cambio. No podemos nosotros cambiar si no tenemos los instrumentos de cambio. En la época de los griegos, uno de esos filósofos que decía, dame una palanca y moveré el mundo. Hoy en día el conocimiento es lo que está moviendo al mundo. Y ustedes lo saben. Porque si no, no estarían en la escuela, no estarían aprendiendo, ni quisieran aprender cada vez más. Porque una ventaja que tiene el conocimiento es que una vez adquirido, nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede hacer olvidar. Entonces ahora nosotros estamos en un momento en que se necesita un proyecto de Estado. Fíjense que digo un proyecto de Estado y no un proyecto de gobierno. Y digo un proyecto de Estado porque el Estado somos todos. Y ese proyecto de Estado es sentar las bases para caminar hacia una nueva Constitución. ¿Por qué una nueva Constitución? Porque, como ya les decía, esta que tenemos está desfasada, ha sido ultraviolada, ha sido deformada y no nos sirve a los ciudadanos para poder garantizarnos nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras garantías y las instituciones que se requieren en toda sociedad para avanzar. Una nueva Constitución porque el mundo ha cambiado y hay dos ramas del derecho que son las que más han avanzado, aparte de las otras. Pero las que más han avanzado son el derecho constitucional y el derecho internacional público. El derecho internacional público porque el mundo está cada vez más globalizado, como se dice. Hay más cooperación internacional, hay más intercambio entre los estados de todo tipo. Y el derecho constitucional porque los cambios que se han dado en Europa, en Asia, en África y en América Latina han llevado a que se den también, además de los cambios sociales, cambios constitucionales, porque la Constitución es algo más que diríamos nosotros, un conjunto de normas. La Constitución es un instrumento cohesionador, integrador de una sociedad.
porque es el documento supremo que va a regir a todos, sin excepción. Y por eso ese documento tiene que ser de todos, para todos y con todos. Y el problema que nosotros tenemos con el actual estatuto constitucional es que no es un estatuto de todos para todos y hecho con todos, sino un estatuto que fue hecho o impuesto a un momento dado, con un propósito dado y para un fin determinado, que hoy en día no es el mismo. Cuando aquí cae la dictadura en 1989, debió caer su constitución. Sin embargo, ha seguido rigiendo. Y el haber dejado ese estatuto constitucional nos ha traído más problemas que soluciones. Y por eso, a nuestro criterio, cada vez más hay desigualdad social, desigualdad económica, desigualdad laboral, desigualdad cultural, desigualdad de todo tipo. Y se supone que nosotros debemos aspirar a una sociedad donde impere la igualdad ante la ley. Pero si la ley crea desigualdad, no podemos nosotros esperar que la sociedad pueda caminar por mejores derroteros. Y muchas de las cosas que estamos viviendo en la actualidad, en Colón, en Chiriquí, en Boca del Toro, en Panamá, en Darién, en cualquiera de las provincias, en el terreno laboral o social o económico, es casualmente producto de una de las peores cosas que está viviendo nuestra sociedad y que todos somos víctimas, unos más, otros menos, y es esa desigualdad. La desigualdad es lo más peligroso para una sociedad. Pero en el caso nuestro de Panamá, esa desigualdad viene acompañada de corrupción y de impunidad. Y esos son dos cánceres que están acabando con este país, que está llamado a jugar un papel mucho más destacado e importante en el concierto de naciones. Y es por eso la necesidad de ese cambio constitucional. Entonces, se ha creado un propósito para este proyecto de Estado, que es un proyecto de proceso constituyente, ¿cómo se llama?, para darnos todos una nueva constitución. Pero hemos empezado, como la hojita que se les ha distribuido indica, se ha empezado por la primera fase, que es de la alfabetización constitucional, que no es otra cosa que convidar, invitar, motivar a que todos conozcamos más y mejor nuestros derechos, nuestros deberes, las instituciones que necesitamos, y que esa alfabetización nos lleve a una participación ciudadana para poder darnos una nueva constitución. Y hemos empezado por la alfabetización porque es necesario que nosotros conozcamos nuestros derechos, nuestros deberes, para poder saber qué constitución queremos, qué instituciones nos vamos a dar. Entonces, la alfabetización es el primer paso hacia esa participación ciudadana que se requiere con urgencia. Y de ahí la importancia, una vez más, como les decía hace unos minutos atrás, de la participación de los jóvenes. Porque son ustedes, los jóvenes, los que tienen más que aportar, más inquietudes, más propósitos. Nosotros hemos estado en los últimos meses participando con los que concursaron para el 20º concurso nacional de oratoria, que dicho sea de paso, Colón tiene entre los semifinalistas dos concursantes muy valiosos que merecen, y se lo digo con sinceridad, el triunfo de ese concurso final que se llevará a cabo el 23 de noviembre. Y nosotros hemos podido, a lo largo de estos conversatorios con 4.240 jóvenes que se matricularon en el concurso, hemos podido constatar a través de las preguntas y de las propuestas y de los debates de los jóvenes que existe en la juventud panameña más y mejores intenciones de cambio. Este país tiene que cambiar. No podemos seguir como vamos, porque las cosas se están deteriorando
casualmente porque no hemos dado los pasos necesarios para actualizarnos, no solamente en temas jurídicos, sino también en todas las conquistas que otras sociedades han logrado en estos últimos 53 años y que nosotros ni siquiera conocemos. Y eso ya es un daño grave para la sociedad. Entonces, ¿qué se quiere? Se quiere iniciar un proceso hacia una nueva constitución. Primero con la alfabetización. A partir de julio del año entrante, con la organización de la elección de los constituyentes. La elección de constituyentes no tiene nada que ver con las elecciones que nos tienen aquí acostumbrados de diputados, alcaldes, representantes y esas cosas. Los constituyentes son los ciudadanos que nosotros tenemos que escoger para que hagan una nueva constitución sobre la base de los proyectos que se presenten. Esos constituyentes hay que establecer qué requisitos vamos a ponerles para que puedan ser constituyentes. Ya Panamá vivió una constituyente hace 80 años, cuando en 1945 se escogió una asamblea constituyente que fue la que nos dio la Constitución del 46, una de las constituciones más progresistas que tuvo América Latina en aquel entonces. Entonces, si ya lo hicimos hace 80 años, ¿por qué no podemos hacerlo mejor ahora, en el 2025? Y por eso se ha iniciado este proceso constituyente. Alfabetización, organización de la elección de los constituyentes por el voto popular, en el cual participarán muchos de ustedes, porque se espera hacer la elección en el 27, en marzo o abril, para que mayo y junio esos constituyentes sesionen como asamblea y sobre la base de los proyectos que se lleven, aprueben, después de discutir, una nueva constitución que sea de todos, para todos y con todos. Esa nueva constitución se difundiría antes de entrar a regir, se divulgaría durante todo un año en todo el país, en las escuelas, en las empresas, en las instituciones, en los hogares, para que la Constitución, que es la norma máxima de una sociedad, sea conocida de todos, sea conocida y sea también querida de todos, porque es la que nos va a dar esa seguridad jurídica que requerimos. Esa Constitución, una vez divulgada en julio del 2028, se llevaría a un referéndum para que el soberano, que es el pueblo, le dé su aprobación y entraría a regir de tal manera que en lo que se respecta a las autoridades que deben ser electas en el 29, lo serían bajo esas nuevas reglas del juego. Esto se quiere hacer sin prisa, pero sin pausa. Se quiere llevar a cabo a través de la participación, y por eso la invitación a todos ustedes jóvenes es a familiarizarse con las necesidades que tenemos y la manera como las podemos solucionar, con las normas que debemos darnos para que sirvan como mínimo común denominador de todos. Y en esta tarea de alfabetización y de divulgación, no sin dejar de dar el agradecimiento por la hospitalidad a las autoridades de este plantel y a ustedes mismos jóvenes por su acalorada asistencia, y echémonos frescos porque la cosa está seria, ¿no? Por suerte le dimos esta volantita que para algo sirve, para paliar un poco el calor. Es muy importante que el mensaje que ustedes se lleven es: ¿qué puedo hacer yo por la constituyente? Y no esperar a ver qué puede hacer la constituyente por nosotros. Un proceso constituyente sin participación ciudadana no funciona. Y ahí tenemos que entrar todos, sin limitación alguna, todos sin excepción. Para la elección de los constituyentes
y voy terminando, se quiere establecer que tiene que haber paridad lo más posible, es decir, si se van a elegir 50 constituyentes, tenemos que buscar la manera que haya 25 varones y 25 mujeres. Este país no puede seguir discriminando a las mujeres en ningún terreno y tenemos que empezar a enmendar esas cosas por el terreno más propicio, que es por el de una nueva constitución. Queremos que se establezcan antes de la elección prerequisitos. ¿Quiénes pueden ser constituyentes? Porque tenemos que cuidar que esa nueva constitución sea debatida, sea aprobada por hombres y mujeres que vayan con un compromiso patriótico e histórico. Y en eso tenemos que ser todos exigentes desde ahora. Creo que les han repartido el de las garantías constitucionales como un abreboca de las muchas cosas que nos toca conocer como ciudadanos. Y también antes de ser ciudadanos, porque uno tiene que prepararse para ser ciudadano. Ciudadano no puede seguir tener cédula. Ciudadano conlleva un compromiso ético, un compromiso moral, un compromiso educativo. Y en eso tenemos que entrar todos sin ningún distingo. No sé cómo será el procedimiento de las preguntas, pero queremos que aquellos que tengan preguntas, comentarios que hacer, con mucho gusto. Eso hemos venido haciendo en todas las escuelas donde estamos dando las charlas y siempre ha habido una buena participación porque sabemos que estos jóvenes tienen muchas inquietudes, muchas preguntas, muchas, diríamos nosotros, sugerencias que hacer. En la volante que se le ha dado hay un QR donde usted puede mandar también preguntas y hay 2 correos electrónicos donde pueden ustedes también virtualmente participar con su pregunta hoy, mañana o pasado cuando lo tengan a bien. Y les pedimos que se lleven ese tema para su casa, para que lo conversen con su familia, con sus vecinos, con sus amistades, porque este es un tema que tiene que poco a poco ir ganando terreno y ser de todos. Sin participación no puede haber una nueva constitución. Y hay gente en este país que no quiere que se cambie porque son los que están beneficiándose de esa corrupción, de ese nepotismo, de esa impunidad que en este país todavía hoy impera. Pero nosotros podemos vencer esa situación si nos involucramos todos. Les agradezco infinitamente su presencia, su asistencia, su paciencia y su hospitalidad, y permítanme decirle ¡viva Colombia! Muchas gracias, doctor, por su interesante ponencia. Ahora abrimos un espacio para preguntas y comentarios para los estudiantes que están presentes. Si alguno quiere hacer una consulta, un comentario, pueden levantarnos la mano o pueden bajar directamente hasta acá.
Buen día, ¿se me escucha? Con lo que ha comentado aquí en el tema de la Constitución y la importancia de la alfabetización constitucional, yo creo que más que la participación, que es algo muy importante, en esta nueva Constitución todos nosotros debemos buscar que el sistema sea más justo. ¿A qué voy? Que la justicia no sea selectiva, sino que sea igual para todos. Porque lo que vemos hoy en día en la provincia de Colón, con el tema de los homicidios y todo lo que ocurre, es que la justicia aplica para cierta parte de la sociedad, pero para otros, por ejemplo, les dan casa por cárcel, por solamente estar allegados al poder. ¿Qué trato de decir con esto? Que es importante, como se ha comentado, que todos nosotros los jóvenes pongamos de nuestra parte en este proceso de alfabetización constitucional, porque esto nos va a afectar. Así que esa es mi forma de verlo y muchas gracias. Agradezco mucho al compañero de ustedes porque él ha tocado un punto muy importante. Casualmente, entre la necesidad y la urgencia, jóvenes, que tenemos de cambiar las cosas, está el hecho de que nosotros estamos bajo un sistema que no es justo. Luego no puede haber justicia. Aquí agarran a alguien con 2 iguanas y le meten 6 años. Pero agarran a alguien que se roba 28 millones y le dice que vaya una vez al mes a firmar. Eso no es justicia. Eso es corrupción. Eso es impunidad. Entonces, los órganos del Estado, dentro del actual estatuto constitucional, no dan para más. Es decir, fueron creados y estructurados para otros propósitos que no son el de la igualdad de la ley y toda una serie de principios y valores éticos que deben acompañar a una sociedad moderna, porque nosotros ya estamos en el siglo XXI. Es más, estamos en el primer cuarto del siglo XXI. Entonces no podemos andar por ahí con instituciones o con procedimientos propios de siglos pasados. Entonces, esa injusticia que reina trae cada vez más desigualdad, pero también trae, y eso es lo lamentable, mucho pesimismo, que es lo que hay que combatir. No podemos nosotros perder la esperanza de que este país cambie. Pero ¿quién lo tiene que cambiar? Somos nosotros. No caciques, ni pseudolíderes, ni politicastros, sino nosotros, todos. Todos tenemos que intervenir. Y por eso es la importancia más cualitativa para mí que cuantitativa de la participación de los jóvenes. Y sobre todo jóvenes de una sociedad como la sociedad colonense, que ha sido indebidamente marginada, indebidamente desplazada de lo que le corresponde por el solo hecho de estar bajo el mismo cielo que el resto de los panameños. Entonces, pero para que eso cambie tiene que haber participación, tiene que haber involucramiento, tiene que haber sobre todo la voluntad de todos de involucrarnos, porque si nosotros no hacemos los cambios, van a venir otros a querer hacerlo por nosotros. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Entonces, esa participación, esa cooperación de todos nosotros en empezar a plantear la necesidad de los cambios que este país necesita, pero no el cambio para que nada cambie, porque por ahí hay gente que quieren vender la falacia, la idea de que quieren un cambio, pero esta gente hay que ser muy desconfiado ahí, porque el cambio que nosotros necesitamos es un cambio transformador, progresista, nada de mirar para atrás, sino hacia adelante. Más preguntas. A ver si se animan por ahí o le da pereza bajar la escalera. Nos hicieron una pregunta al QR. ¿Cómo se debe hacer para participar en la Asamblea Constituyente? Ahora, la pregunta es,
¿Cómo se debe hacer para participar en la Asamblea Constituyente? Gracias por la pregunta. Se pueden hacer muchas cosas, ya ustedes la están haciendo. Con el solo hecho de que estén aquí hoy, en medio de este acalorado ambiente y medio obligados, ¿verdad? Ya están haciendo algo, porque están empezando a enterarse de la necesidad que tenemos todos de participar en una asamblea constituyente. Los requisitos de participación por el momento: ser panameño de nacimiento y tener mayoría de 18 años. Los otros requisitos tendrán que ser aportados por todos nosotros en medida que avancen la participación, las sugerencias, porque esta es una tarea de todos. O sea, no se trata de llegar aquí con una lista enumerada de cuáles son los requisitos. Somos nosotros los que tenemos que empezar a poner los y los requisitos. Pero sí, la participación es el punto de partida. Ya participando, así sea, escuchando conferencias, empapándose sobre los temas, estamos nosotros avanzando en esta tarea de darnos una nueva constitución de todos, para todos y con todos. Quería mencionar un punto muy importante porque está muy claro que todos los jóvenes que estamos aquí tenemos que hacer un cambio en un futuro. Sin embargo, en la escuela, estamos ahorita mismo, muchas materias quedan anticuadas para lo que queremos aprender, que debemos aprender para un futuro, porque si nos enseñan cosas en historia, en cívica, que realmente no nos aportan conocimiento necesario, ¿cómo se supone que vamos a hacer un cambio si en la escuela misma no se hace? Gracias. Muchas razones. Su compañera ha tocado un tema extremadamente cierto e importante, y es casualmente uno de los problemas que tenemos todos, ustedes como estudiantes y los que somos educadores. Y el mismo problema que tienen ustedes, que se les está enseñando cosas que ya no son útiles, porque el mundo ha cambiado. O sea, el mundo ha cambiado. El mundo vive una revolución de la inteligencia. Y en Panamá nos hemos quedado con pensamientos del 18, del 19 o del 20. Pero el problema se da no solamente en las secundarias y los programas que se están dando. Yo soy profesor en la Universidad de Panamá, donde yo enseño Derecho Constitucional. ¿Y cuál es mi pelea? Que el derecho que se está enseñando está torcido. Bien torcido, porque ya no es el derecho que se ha avanzado, porque la teoría y las doctrinas jurídicas han progresado. Pero los planes de estudio siguen siendo los mismos. Y hace unos días nada más conversaba yo con mis estudiantes que en la Facultad de Derecho le han puesto ahora 8 materias en un semestre. Eso es, si fueran 8 materias que sirvan, pero 9 no se ajustan a lo que se necesita aprender. Pero ese cambio que hay que dar en los pensum académicos, en los procedimientos, etcétera, no se va a poder dar si nosotros no nos involucramos. Y uno de los problemas constitucionales que tenemos ahora mismo es que, por ejemplo, ¿quiénes somos los que le damos poder a las autoridades? Los ciudadanos, a través del voto. Pero aquí en Panamá es vota y vete. Ya después el ciudadano no tiene ningún control. Y algo que nos está haciendo un daño terrible como panameños y panameñas es que nosotros no tenemos los controles ciudadanos necesarios para evitar el ejercicio irracional del poder político. Por eso es que hay que crear, a través de la participación y en una nueva constitución, el poder ciudadano. Ese poder
que con los valores éticos, morales y demás que se requieren, controle la gula, los abusos y las extralimitaciones de poder del poder político. El poder político siempre va a querer abusar, siempre, porque esa es su naturaleza. Por eso hay que frenarlo. Por eso fue que hace unos siglos atrás Montesquieu habló de los balances entre los poderes. Usted no le puede dar poder y dejarlo. Decía Aristóteles que eso era como un caballo desbocado. Entonces, por eso tenemos nosotros que estar como centinelas y vigilantes, y la preocupación de su compañera, ojalá que todos ustedes la tengan. No podemos seguir aceptando que nos impongan arbitrariedades, extralimitación de funciones, pero sobre todo en esta era de la inteligencia, enseñanzas ya verdaderamente desfasadas. Bien, para sentar un poco las bases a los que quizás no hayan entendido, vamos, ¿cómo se dice?, a dar la nueva constitución. O sea, la nueva constitución es un nuevo régimen del gobierno para que empecemos desde cero y podamos fundar la base nosotros que somos la nueva generación, la que viene subiendo y va a reemplazar a los que fundaron anterior para poder tener más derechos y no ser ovejas del gobierno, poder seguir nuestra propia libertad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que su compañero lo ha resumido brevemente, pero con certeza. Los ciudadanos no tenemos por qué ser borregos de ningún gobierno. Los ciudadanos tenemos que empoderarnos. Lo más valioso en una sociedad moderna, porque no estamos en el siglo XV, XVI, XVII, lo más valioso es el poder de los ciudadanos. Por eso es importante la participación. Nosotros tenemos que jugar un papel de actores, no de espectadores. Tenemos que cambiar el switch y dejar de ser espectadores y pasar a ser actores. Otra pregunta que nos llega al QR. ¿Qué estrategia hay para cuando se llega el momento de refrendar con los, hay una palabra aquí que no podemos mencionar, pero digamos de diputados, que tenemos en la Asamblea y revoquen la Constitución? Miren, uno de los vacíos constitucionales que tenemos nosotros y que hoy en día existe por todos lados es lo que se llama revocatoria de mandato. Si el elector es el que elige, el elector es el que le toca revocar mandato. En Panamá no hay. En Panamá, si usted es diputado, el que revoca el mandato es el partido, no el elector. Entonces, en esta nueva constitución, ese es el tipo de instituciones y de procedimientos que tenemos que incluir. Es más, se quiere, y ojalá se logre, que electos los constituyentes se sepa previamente una cláusula que establecería que el constituyente que no cumpla durante la Asamblea Constituyente con defender lo que se propuso cuando fue electo, se le revoque el mandato inmediatamente. Hoy por hoy, nosotros vivimos lo que se podría llamar una democracia secuestrada, secuestrada por una serie de procedimientos que no permiten la participación ciudadana y que han ido muy lejos, porque han creado un estado de situación en el cual a la gente ni le importa lo que pasa o deja de pasar. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad, que los ciudadanos se desinteresen en lo que está sucediendo, porque más temprano que tarde los va a afectar. Esta pregunta que nos hicieron al QR fue casi respondida por el compañero Sebastián Rodríguez, pero vamos a hacerla. Buenos días. No soy de entender tanto estos temas constitucionales. Quisiera que me lo explicara
de la manera más fácil posible y entendible. ¿Está? Mire, lo constitucional en una sociedad es todo. Todo, porque por encima de la Constitución nada, por debajo de la Constitución todo. Lo que pasa es que no se nos educa, no se nos enseña a tener una óptica ciudadana, porque una óptica ciudadana tiene necesariamente que ser una óptica constitucional. Los temas constitucionales, decía Ferdinand Lasalle, no son problemas de orden jurídico ni para abogados, son problemas de poder. Por eso es que estamos hablando de la importancia del poder ciudadano. Todos nuestros actos, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, están vinculados a lo constitucional. De por sí, la Constitución, no la norma, no el texto de un país, su estructura, la estructura del Estado, también viene determinada por la institucionalidad. El problema es que nosotros no tenemos hoy ninguna institución válida. Instituciones corruptas, sí. Instituciones desfasadas, sí. Instituciones deformadas, violadas. Agarren la Constitución vigente con un lápiz y a medida que va leyendo usted le va poniendo una cruz al artículo que usted considera que no sirve, no se cumple, lo han violado. Cuando terminan de leer la Constitución van a tener un cementerio en la mano. No hay artículo que no haya sido objeto de un incumplimiento. No podemos seguir así. Una sociedad no puede crecer sin normas, sin valores éticos. ¿Cómo esperan hacer el cambio con tanta corrupción en el país? Bueno, muy buena pregunta. No siendo corruptos, ese es el punto de... Pero para no ser corruptos, ¿verdad? Tenemos que, y eso no, aquí en Panamá en ninguna escuela ni en ninguna universidad enseñan qué es la corrupción, cómo se combate, cómo se evite, cómo se sanciona. Por eso les ponía el ejemplo de que aquí lo agarran a ustedes con 2 iguanas y si es santeño peor. En vez de 6 le meten 10 años. Pero eso ¿por qué pasa? ¿Por qué hay corrupción? Porque nosotros la toleramos, porque nosotros la aceptamos, porque se ha ido creando una idiosincrasia del que hay para mí, del juega vivo. En toda sociedad hay maleantes. Pero una cosa son los maleantes y otra cosa es la corrupción que ha ido permeando y ha llegado a los estratos más bajos de nuestra sociedad. Y hay sectores de la sociedad donde hay gente que no es corrupta, pero está tratando de ver cómo se vuelve corrupta para conseguir algún beneficio. Eso forma parte de la deformación que tenemos como sociedad. Tenemos una pregunta por aquí que realmente no es del tema, pero tal vez usted la pueda abordar. ¿Qué se está haciendo para disminuir la tasa de desempleo para los jóvenes que cuentan con profesiones como por ejemplo tecnología médica, tecnólogos y asistentes de laboratorio? Bueno, con relación a esa pregunta, que también es importante y nos lleva a lo siguiente, ahí preguntan que qué se está haciendo para disminuir el desempleo entre los jóvenes. Aquí no hay políticas públicas de empleo y ese es un fallo horrible. Como no hay políticas públicas de empleo, entonces fíjense la situación que nosotros tenemos, jóvenes. 48% de la población económicamente activa está en lo que se llama economía informal. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. El desempleo anda por el 16%, pero no nos lo dicen. Nos dicen que está en el 9%, que también es horrible. Y ustedes vieron que el otro día hicieron una feria de empleo. Había 30.000 personas y solamente había 1.200 puestos a proveer.
y salió en la televisión el muladar de gente. Aquí ustedes van a la escuela y aquí no hay un programa que le diga a ustedes que está en tercer año, cuando usted se gradúa, qué es lo que le puede estudiar y que le garantice todas las seguridades para estudiar. Aquí se van a gastar, creo que son, dicen que 5.000 millones ahora en un tren Panamá-David. Hay otras urgencias. El verdadero tren del progreso para este país es una nueva constitución. Pero si no decimos nada, lo van a hacer a espaldas nuestras, cuando ahora hay muchas cosas más urgentes. Creación de empleo, una sociedad que los jóvenes no tienen garantizado, ya no su futuro, sino su presente, va a estallar. Y ese es el punto que nosotros tenemos que evitar, que en este país nos vayamos a una confrontación. Eso no puede ser. Doctor, ¿qué certeza hay de que al crear la nueva constituyente se cumpla con ella, con las normas, y que no se viole la Constitución como hoy está pasando en Panamá? La mejor garantía que tenemos nosotros al darnos nosotros una nueva constitución somos nosotros mismos, porque nosotros mismos vamos a hacer lo que vamos, y por eso decía, si la conoces, la cuidas. Usted no quiere ni cuida lo que no conoce. Aquí en Panamá nos tienen engañados, diciéndonos que la riqueza más grande de Panamá es el canal. Eso es falso. La riqueza más grande de Panamá somos nosotros, su población. Los panameños somos la riqueza más grande, no el canal. Lo que pasa es que a algunos les conviene tener un país para el canal y no un canal para el país. Así que la mejor garantía es nuestra participación, nuestro involucramiento. Y eso le toca a ustedes. Y hay que decírselo sin engaño. O participan o participan. Eso debe ser el mensaje que deben ustedes llevarse hoy, mañana y siempre. Doctor, si usted me permite, me voy a salir un poquito del protocolo. Esta pregunta es muy interesante, me gustaría que todos le presten mucha atención. Y digo que me voy a salir del protocolo porque ahorita ustedes están todos en el colegio. Aunque no lo crean, yo me gradué hace muy poco del colegio, realmente. Y para mí estos temas no tenían ninguna relevancia, no me importaban y realmente los desconocía. Ustedes están a nada de la vida adulta. Ustedes en unos años ya van a ser mayores de edad, van a tener voz y voto legal. Y es muy importante que entiendan esto porque si a ustedes ahorita mismo no sienten que los afecta, a sus abuelos sí, a sus papás sí, a sus tíos, a sus primos, y en poquito tiempo los va a afectar a todos ustedes. Y es importante que hagamos un poquito de conciencia desde antes y que aprendan todo lo que viene. La pregunta es, la mayoría de nosotros participará en las siguientes elecciones. ¿Qué nos recomiendan hacer antes de ello? Estamos en el 2025. Antes de las nuevas elecciones en el 29, tenemos un compromiso inmediato que es el de una nueva constitución. Y participar para que esa nueva constitución se haga con la participación de todos y que sea para todos. No podemos tener una constitución para un grupo de la sociedad. Ahora hago una pregunta. De aquí al 27, 28, que se espera poder hacer la elección de constituyente, 27. Levanten la mano los que tendrían 18 años en el 27. Nadie va a tener 18 años en el 27. Son todos unos niños, pues. Todos son quinceañeros aquí. ¿Ah? ¿En qué año? 27. Pero no levantan la mano. No entendieron la... Sí. Bueno. A lo que voy es que la participación
tiene que darse desde ahora y no esperar a tener cédula o no esperar a que haya elecciones para entonces participar. Ser ciudadano conlleva una participación y un involucramiento en todos los asuntos públicos. Entonces nosotros no tenemos que esperar a tener determinada edad para entonces decir que se va a interesar en eso. Yo creo que los asuntos de ahora, porque ustedes lo están viviendo, como decía aquí la licenciada, los problemas que hay en sus hogares, los problemas que hay en la calle, los problemas que hay en la sociedad, son problemas de todos. Y por eso es que nosotros tenemos que participar todos. ¿Por qué han eliminado todos los movimientos juveniles como la Federación Estudiantil? Porque estamos bajo una férula normativa que no cree en la importancia de la participación. Aquí en este país, antes de la dictadura, había organizaciones estudiantiles en todas las escuelas, asociaciones estudiantiles. Había la Federación de Estudiantes de Panamá, que abarcaba a todos los colegios. Había la Unión de Estudiantes Universitarios. Ahora se ha hecho todo por silenciar a los jóvenes, porque lo que no quieren es eso que estamos nosotros diciéndole a ustedes, que se involucren. Entonces ustedes pueden perfectamente crear círculos estudiantiles por una nueva constitución, para lo cual no tienen que ser 100 ni 300. Con 3 o 5 basta, después que quieran una nueva constitución. Pero sí hay que recuperar el derecho a los jóvenes a asociarse y a participar en todos los asuntos del Estado y de la sociedad. Eso es una cosa democrática. Para eso hay que entonces empezar por rechazar esas medidas incongruentes y arbitrarias. El derecho no se lleva con la arbitrariedad, contrariamente a lo que aquí se ha hecho o querido hacer creer. Son dos cosas antípodas. Y el derecho no puede ser un obstáculo para el cambio, todo lo contrario. Y el tema constitucional no es un tema de abogados, es un tema de ciudadanos, fundamentalmente de ciudadanos. Hola. Buenos días. Mi pregunta es, con la nueva Constitución, ¿cómo se evitará que se vuelva la corrupción? Con la nueva Constitución, si la hacemos con la participación de todos, no es que va a desaparecer la corrupción, pero sí vamos a tener los instrumentos necesarios para combatirla mejor. La corrupción, por decirlo de alguna manera, va de la mano del ser humano. Es como el poder, el abuso al poder. La corrupción existe. Si nos vamos a la referencia bíblica, desde que Adán se comió el cuento de Eva con la manzana, ahí empezó la corrupción y no ha parado. Pero en muchas sociedades se han creado mecanismos para controlar la corrupción. El problema de nosotros es que aquí la corrupción va sin jockey. No la investigan, no la sancionan. Entonces caemos en la impunidad y la gente empieza a volverse corrupta porque sabe que no le va a pasar nada. Ese es el punto. Entonces sí tenemos que exigir mecanismos, y una nueva constitución sí nos daría los mecanismos para combatirla, controlarla, someterla, aislarla, como el cáncer que es. Mi pregunta sería más que nada de qué cambios se van a realizar, qué artículos se piensan cambiar, qué artículos se piensan añadir para cambiar la Constitución y actualizarla. Una constitución es un todo. Entonces, si me preguntan, la constitución hay que cambiarla toda. No se trata de cambiar este artículo sí y el otro no.
porque la Constitución tiene que responder a una concepción total de la sociedad. Podemos, a la luz de la lectura de constituciones de otros países, aprender los avances y los progresos y ver qué cosas nosotros podemos incorporar, ¿verdad? Pues estamos muy atrasados. Yo voy a venir otro día para venir a hablar en la más de la lista de cosas en las que estamos atrasados en materia constitucional. Es larga la lista. Nos hemos quedado medio siglo atrás y eso es imperdonable. Por eso es que yo sostengo que quienes no quieren cambio de constitución lo que quieren es más corrupción, porque la matriz de la corrupción en este país es la constitución vigente. Y quienes dicen, ay, no la toque, déjala así, son gente que está encaramada en el poder económico, o en el poder político, o en el poder social, que no quieren que este país avance. Y cuando no quieren que este país avance, quieren que el pueblo siga pisoteado. Y eso no puede ser. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la Constitución originaria y la paralela? Bueno, yo me imagino que aquí también me han enseñado a ustedes que la paralela es una figura geométrica, no una constituyente. Lo de la paralela se lo han inventado los que no quieren que se cambie y se valen de un artículo 314 que fue impuesto también en el Estatuto Constitucional vigente. ¿Por qué se habla de constituyente originaria? Porque la constituyente es la que origina constitución, es la que crea constitución. Por eso se habla de originaria y para diferenciarse de la paralela, que aquí se le quiere hacer creer a la gente que es una constituyente cuando lo que realmente es una modalidad para que nada cambie y todo siga igual. Basta leerse el artículo 314 de la Constitución vigente para darse cuenta. Entonces, aprovecho para alertarlos. Ese artículo fue concebido para darle al Tribunal Electoral un poder omnímodo que se sustituye al poder ciudadano. Y uno de los peligros más grandes que tenemos nosotros en este país, hoy por hoy, como ciudadanos, además de la corrupción y de la impunidad, es el Tribunal Electoral. Porque estos tres señores creen que ellos tienen el derecho a decidir en lugar de los 4 millones de panameños. Y eso no puede ser. Pero ¿qué pasa? Que es una institución que se creó para excluir al pueblo de la participación. Y una constituyente no puede ser excluyente. Por eso es que la paralela no es constituyente. Ok, muy buenos días. Primero que todo, mi pregunta es la siguiente. Usted ha mencionado mucho la corrupción. Pero ¿cómo nosotros podemos derrotar la corrupción si existe la opresión del pueblo? Si cuando nos queremos expresar, no nos dejan expresarnos correctamente, limitando lo que tenemos que decir. ¿Cómo podemos derrotar esto? Es mi pregunta. Otro ejemplo que tengo que mencionar es el Nepal, si no me equivoco. Un país donde Nepal es un país donde tuvieron los ciudadanos que literalmente, por decir derrotar al gobierno, ejerciendo la violencia. Tenemos que llegar a este punto para que en verdad nosotros podamos ser escuchados y así poder cambiar la constitución, poder cambiar este país y hacer que el dinero que entre a este país sea no solamente para los gobernantes que tienen casa, carros, sus hijos viven bien, ellos pueden ser los que hereden los puestos. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que esto se derrote? Es mi pregunta. Porque si mencionamos cómo derrotamos la corrupción, con la corrupción, que nos involucremos, pero ¿cómo podemos hacer esto si simplemente la opresión de los gobernantes al pueblo no deja? Eso es lo que se quiere.
ese tipo de preguntas y de cuestionamiento es el que se está necesitando en este país agrícola. La única manera que nosotros vamos a poder avanzar es si hay participación, si hay cuestionamiento, si hay disidencia, si hay crítica. De otra manera, vamos en plan regresivo. Ahora, sí debo hacer la aclaración pertinente. Debemos evitar la violencia. Debemos evitar la confrontación. Tenemos que utilizar todos los procedimientos cívicos posibles para no caer en la violencia. Este país tiene una historia que nos enseña que cuando el panameño se cansa de algo, le pone freno. Pero también nosotros tenemos que tener mucho cuidado con abrir espacio a la violencia. Nosotros tenemos que abrirle espacio al debate, al diálogo, a la conversación, al cuestionamiento, a organizarnos como pueblo, como ciudadanos. Y yo felicito a la joven por su pregunta y por su inquietud. Claro, que cuando uno ve las cosas que pasan en otras sociedades, como acaba de pasar en Nepal, ¿verdad? Uno tiene que aprender las lecciones. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que utilizar los mismos métodos de violencia. Acuérdense, y aprovecho para decir lo siguiente. Ustedes no, pero nuestras generaciones vivimos el 9 de enero del 64, donde Colón jugó un papel importantísimo. Y Panamá se le paró a los gringos. Hubo 22 muertos y más de 500 heridos. Y hubo muchas cosas más. Hubo sobre todo dignidad nacional. Panamá ha sido el único país que rompió relaciones con Estados Unidos de América. No ha habido ningún otro país de América que haya hecho eso. ¿Por qué? Porque reaccionamos con dignidad. Entonces nosotros tenemos también que aprender a ser ciudadanos dignos. Porque una nueva constitución lo que más tiene que proteger es la dignidad de la persona, que hoy por hoy no se está respetando en este país, ni con las leyes que hay, ni con el comportamiento que hay por parte de las autoridades competentes en la materia. Y una constitución nueva, si es de todos, nos va a ayudar, jóvenes, a fortalecer nuestra identidad nacional, a volver a retomar el sentido de pertenencia, a hacer lo que nos enseñó Justo Arosemena, ser ante todo panameños, que se nos está olvidando, y eso no puede ser. Con una nueva constitución vamos a fortalecer el orgullo de ser panameño, que es una parte importante para poder llamarnos sociedad. Muy buenos días. Un gusto tener al asesor del presidente aquí. Hay que ser claro. Y primero, antes de cambiar, tenemos que ser críticos. En cada elección tenemos que escoger al peor, al mejor del peor. Quien es presidente actualmente, José Raúl Molino, que recuerde, no presentó una propuesta de campaña. Y entonces, ¿cómo queremos que los jóvenes nos involucremos en la política si quienes nos representan no presentan propuestas corrientes? Quien usted es asesor no presentó una propuesta. La pregunta es, ¿qué nos garantiza que quienes sean los constituyentes sean personas sean personas creíbles para hacer una constituyente? Gracias. Casualmente, volvemos al punto. Si hay una participación desde ahora, nosotros podemos ir aportando
cuáles son los requisitos o prerequisitos que le vamos a exigir a los que quieran ser constituyentes. Somos nosotros, no el gobierno. La tarea es nuestra, lo que pasa es que como no estamos acostumbrados, no se nos ha enseñado, no se nos ha permitido participar, entonces no nos damos cuenta, por ejemplo, ante la pregunta de su compañero, nosotros tenemos un sistema electoral que no está hecho para escoger a los mejores, pero no nos damos cuenta de eso. Tenemos un sistema electoral para, como lo dijo su compañero, escoger lo mejor entre lo peor. Mire usted esa situación tan difícil. Y eso hay que cambiarlo. Una prueba del sistema electoral insólito es que, contrariamente al principio universal de un hombre un voto, en Panamá no se respeta. En Panamá no se respeta el sistema de representación proporcional. Con el actual sistema electoral no vamos a ningún lado, ni hoy ni mañana. Por eso es que estamos diciendo que los constituyentes, nosotros tenemos que decidir. En el 45, ¿cómo se hizo? En el 45 se eligieron constituyentes provinciales y nacionales, nada de circuitales. Eso del circuito es un engaño, una falacia. Por eso que tenemos que meterle cráneo desde ahora. Muy buenos días a todos. Mi pregunta es, y tengo una pregunta muy importante, ¿qué papel tendrá la Constitución en la protección del medio ambiente? Hombre, muy bien. Es una prueba de lo que venimos diciendo. Tenemos un estatuto fundamental que no ha tomado en cuenta los cambios que se han vivido en el mundo, cuando hoy en día la protección del medio ambiente, del ambiente y de todo es una de las preocupaciones fundamentales que debe tener toda sociedad, como la nuestra. Herrera y Los Santos no tienen agua desde hace 2 meses. En Colón todavía hay agua. En Panamá puede que se vaya el agua, porque allá en Panamá un fin de semana sí, un fin de semana no, la potabilizadora no funciona. Y va a llegar el día que no va a funcionar nunca. Se va a quedar 2 millones de personas sin agua, porque no somos previsores, pero también porque no somos protectores del medio ambiente. Aquí la gente se dio cuenta que había una mina cuando ya estaba el hueco hecho y el daño. Entonces son cosas en las cuales nosotros tenemos que empaparnos, involucrarnos. ¿Ven? ¿Por qué hace tanto calor aquí hoy? A ver, no porque no haya aire acondicionado, no porque no haya ventiladores. Les decía hace un momento atrás que el problema que nosotros tenemos es el sistema que ha sido impuesto aquí. Y es natural que desconfiemos, porque se nos dice una cosa y se hace otra. Entonces, ¿pero por qué se nos dice una cosa y se hace otra? Porque nosotros no salimos a decir nosotros qué queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos, con quién lo queremos. Entonces es un problema serio, porque es una mezcla de ausencia de voluntad ciudadana de participar. En otras sociedades que han pasado por situaciones similares a las nuestras, el rescate que han podido lograr es a través de la participación, no a través del desentenderse. Entonces nosotros tenemos que empezar a buscar esos mecanismos de participación. Y creemos nosotros que uno de los más importantes es involucrarnos en este proyecto que tiene que ser de todos, que no puede ser ni de un individuo, ni de un grupo, ni de un gobierno, ni nada que se le parezca. Tiene que ser de todos. Tenemos que empezar a pensar comunitariamente. Doctor, ¿cómo podemos mejorar nuestra sociedad si el gobierno no deja de ser corrupto y las mismas personas están en el poder y lo vuelven a hacer muchas veces? Y peor,
Hay desigualdad social y racial y nuestro gobierno no hace nada por esto. Claro. Ojalá fuera solo desigualdad social y racial. ¿Qué me dicen de la desigualdad laboral? Y de la desigualdad económica y de la desigualdad cultural. La desigualdad es uno de los peligros más grandes que tenemos como sociedad. Pero ese peligro aumenta porque nosotros no estamos haciendo nada para evitarlo. Nosotros no estamos haciendo nada para ser, como decía una de sus compañeras, no solamente críticos, sino también independientes y combativos, como ciudadanos, no violentos, pero sí combativos. ¿Cómo logró Gandhi independizar a la India del Imperio Británico? Con la no violencia. Nosotros tenemos que aprender a ser no violentos y vamos a dar pasos importantes así. Pero si caemos en la violencia que algunos quieren, bueno, Dios sabrá lo que nos deparará el futuro inmediato, porque nosotros estamos sentados, jóvenes, en un barril de pólvora, hombre. Tenemos que tener cuidado. Entonces, no me cansaré de repetir, cambio significa participación. Participación significa involucramiento, que es lo que tenemos que hacer todos. Buenos días. Una pregunta. ¿Cuántos años lleva trabajando en esto? ¿Y cómo puedo entrar si quiero en el futuro? Miren, yo tengo 53 años de ser profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Y yo empecé mi lucha bajo la dictadura que había y tempranamente, en 1975, empecé a pedir una constituyente. Así que no es verdad que ahora que me dicen vamos a hacerla, yo voy a decir que no. Eso es como matar tigre y tenerle miedo al cuero. Ahora, lo importante aquí es no cuánto tiempo lleva uno en esto, sino cuánto tiempo le van a dedicar ustedes a esto. Porque ustedes, repito, tienen más futuro que pasado. Yo por lo pronto llevo 53 años en esto. Así que los invito a que ustedes puedan decir, dentro de unos días llevo 3 días en esto, que anda el otro. Jóvenes, ustedes tienen una actividad en un ratito. Nos han llegado muchísimas preguntas, estamos muy agradecidos de que pregunten. Hay preguntas que van a quedar por fuera, pero las podemos responder en nuestras redes sociales. Cerraré con estas dos que son importantes. Doctor, ¿qué nos ofrece a nosotros los jóvenes una nueva constitución? ¿Y cuánto tiempo llevaría tenerla lista? Vea, ¿por qué no pensamos positivamente en lo que nos puede dar el cambio? El mundo ha progresado gracias a los cambios. Nosotros no podemos quedarnos en la situación que estamos ahora. Y una nueva constitución nos puede dar un mejor país para todos. No de la noche a la mañana, porque una nueva constitución es una varita mágica que va a llegar a Colón y va a hacer que Colón en 24 horas sea otro. Tampoco estamos vendiendo aquí irrealidades, pero yo soy un convencido, después de tantas décadas de lucha, que una nueva constitución, por muy mal que nos vaya, que no nos va a ir mucho mejor que como estamos. El solo hecho de que nos planteemos la necesidad de una nueva constitución ya es un paso adelante, sin prisa pero sin pausa. Dígame, Julio. Buenos días y bendiciones. Se sabe que las constituciones están oxidadas y desactualizadas.
La acción para el cambio se está reflejando ahora de golpe cuando el pueblo está cansado y han empezado a hacer más que solo alzar su voz. Yo quisiera saber cuál es su plan de trabajo para lograr el cometido de esta campaña. Bueno, es un plan de trabajo aquí entre nosotros bastante cargado, pero que va progresando en la medida en que se van involucrando más personas. Y es bastante cargado porque la tarea de conversar, dialogar, conferenciar, debatir, es a nivel nacional, no es solamente en las escuelas. Nosotros estamos yendo a todas las entidades públicas, estamos también en las entidades privadas que nos lo permiten, y es un plan de trabajo que busca casualmente despertar el interés, porque entre más personas se involucran, mejor. Una manera de tomar contacto a los que se quieran involucrar está en la volante que se les dio. También nos pueden seguir en las redes con el hashtag #CEPRESAC. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook y por ahí nos pueden encontrar y hacernos llegar sus comentarios. Antes de concluir, y agradecerle nuevamente la hospitalidad y la paciencia que han tenido, insistir en la importancia que tiene una nueva constitución. El solo hecho que nosotros podamos aprender en esta lucha, en este camino por una nueva constitución, a ser mejores panameños, creo que lo amerita. Y con el mayor respeto que se me merecen todos aquí, si no les mucha molestia, quiero pedirles, casualmente hablando de panameños, que hagamos juntos un recorderis que antes se enseñaba cotidianamente en la escuela. Así que si se ponen de pie, se los voy a agradecer a todos. No me voy a poner a rezar. Nada más quiero que se pongan de pie. Si quieren. Miren, jóvenes, retomemos todo un juramento que nos debe unir como panameños y como patriotas que tenemos que ser. Bandera de mi patria. Les pido que repitan. Bandera de mi patria. Juro amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. Muchas gracias.